Antes de iniciar el podcast de hoy, te invitamos a suscribirte a nuestro canal de YouTube para estar bien informado. youtube.com/artículo 66 Nica. Suscríbete y activa todas las notificaciones. Era el último bastión de lucha por derribar, quizá el más difícil para los encapuchados armados de Daniel Ortega y Rosario Murillo. La ciudad de Masaya se había atrincherado por todos los costados y el mando lo tenían los grupos de manifestantes que defendían con morteros sus barricadas de los ataques de paramilitares y policías. Después de levantar a punta de balas los retenes en Managua, Carazo, León, Chinandega y Chontales, llegaba el momento de entrar a Masaya, y en especial al pueblo indígena de Monimbó, el más rebelde del país. Los hombres de azul o vestidos de camufle, armados con fusiles AK-47, ejecutarían la operación limpieza. Era el último tramo por limpiar para responder a cabalidad con la orden que habían dado los dictadores de Nicaragua. Era arrasar, limpiar de barricadas y retomar el control de Masaya. Era sembrar plomo y muerte. Y el 17 de julio del 2018, ese martes, empezó una balacera contra los jóvenes y ciudadanos atrincherados. 9 horas sin parar, ráfaga tras ráfaga. Los enviados de Ortega, sin piedad, apretaban el gatillo de sus armas de guerra proporcionadas por el Estado para barrer y hacerse con el control de la ciudad. Querían, en especial, masacrar a Monimbó. Eso que escuchan fue parte de la balacera que dejó una reguera de muertos. La sangre corría por las calles de aquella ciudad, que en otros años veía pasar al Toro Venado y los Aguizotes. En ese 2018, el terror era de verdad. Daniel Ortega se imponía como lo sabe hacer, con violencia y a balazos. ¡Viva el comandante Daniel Ortega! Y estos eran los gritos de celebración de los paramilitares en la plaza de Monimbó, tras masacrar a aquellos muchachos rebeldes que juraban con más dignidad y sueños que con fuerzas defender sus barricadas. Según organismos de derechos humanos, el ataque dejó al menos 6 muertos. Las víctimas fueron Edgar Antonio Hernández Ñamendi, Eric Antonio Jiménez López, Josué Rafael Palacios Aguilera, Yader Antonio Mercado Arriaza, Bayardo José Jarquín y Macario Hernández. Otros al menos lograron huir de las balas y hoy nos acompañan en este podcast para relatarnos lo que vivieron. Hola, soy Álvaro Navarro y hoy en el podcast Ahora de Artículo 66 les presentamos Masaya, la última trinchera que Ortega apagó con balas y terror. Marlin Balmaceda conversó con un periodista que cubrió este acto despiadado de la Operación Limpieza, con un defensor de derechos humanos y con los jóvenes que defendían Masaya, y nos trae sus historias. Estamos luchando por nuestros hijos para que sean libres. Más de 300 barricadas se habían constituido como la fortaleza de Masaya. Los muros de adoquines, cada vez más altos, eran usados por los ciudadanos de esta localidad para resguardarse de las balas de paramilitares y fuerzas armadas oficiales que disparaban sin piedad contra ellos. Los ataques no dieron tregua desde el 19 de abril de 2018, cuando los masayas decidieron salir a respaldar a los jóvenes y adultos mayores que rechazaban unas inconsultas reformas a la seguridad social. Pero lo más sangriento llegaría el 17 de julio, la reedición de la Operación Limpieza que los grupos armados habían implementado en otras ciudades llegaba a Masaya y se ensañaría en especial con Monimbó, el pueblo indígena,
la comunidad aguerrida que otra vez se levantó sin miedo frente a la dictadura de Nicaragua. Y de esa chispa rebelde Nicaragua despertó. Vivirás Monimbó, llama pura del pueblo, oigo tu corazón, ataba al guerrillero. Monimbó y Masaya, ese mismo pueblo que no le tembló ni al comisionado Ramón Avellán, uno de los peores represores de esta tiranía oprobiosa, fue atacado por todos los flancos. Comisionado Avellán, el pueblo te va a hacer pagar. Con Masaya no se juega, con Monimbó no se juega, las vas a pagar. No escatimaron en balas, y según el mayor en retiro del ejército Roberto Samcam, las principales entradas que conducen al barrio indígena fueron levantadas a punta de armamento militar como AK-47, M24, fusiles Catatumbo, AK-103, lanzagranadas M79, fusiles Dragunov, lanzacohetes RPG-7, ametralladoras PKM, ametralladoras RPK. Al menos 2.000 hombres conformaban ese batallón que a su paso dejó al menos 6 muertos. El luto volvió a embarcar a la ciudad y en medio de los retenes derribados, algunas familias buscaban a sus muertos para darles cristiana sepultura. Jorge Cepeda, de 33 años, murió de un disparo a la cabeza en las barricadas del barrio Países Bajos. Uno de los que estuvo en esas trincheras hace 5 años fue Orlando, a quien identificaremos con este nombre para proteger a su familia que está en Nicaragua. Desde el exilio, recuerda ese día y la lluvia de balazos de la que logró huir en medio del ataque imparable de los violentos grupos armados del gobierno. Paramilitares, sandinistas, policías orteguistas, sin piedad llegaron a Masaya a volar balas, a importarle, mataron a quien mataron a toda costa, apoderarse de todo Masaya. La verdad que da mucha tristeza de recordar todo eso. Nosotros en la calle nos enfrentamos con la guardia, con los paramilitares, y los que luchamos en la calle nos enfrentamos, nos apalearon, nos tiraron balas, hicieron muchas cosas que nosotros mismos, luchando por la Nicaragua libre, encontramos. En esas barricadas y el propio día del ataque feroz vio morir a uno de sus compañeros de lucha. Pese al peligro, lograron trasladarlo a otro punto para resguardar el cuerpo. Miré caer varios compañeros, como fue Eric, de la Pantaleón. Mente de niño, le decían mente de niño al que vivía allá detrás del Salesiano. Como a las 7 de la noche lo mataron a ese, ahí por el Parque Central. Y me tiró un disparo en el pecho. Mente cae y todos nos quedamos solo viendo y nadie se quería levantar. Lo agarramos a los pies y lo jalamos para donde estábamos en los pasillos de Hangover. Yo lo agarro con Chalo, lo agarro de los pies y el otro lo agarra de las manos y lo jalamos de un solo hasta la entrada de Hangover. Sí, ahí se lo dejamos a los chavalos de la calle de la calle de San Miguel. Ellos lo agarraron y lo llevaron a la otra calle a la calle de Monimbó, a la calle que para al lado del Salesiano. Norlan Cárdenas es otro de los ciudadanos que defendió las trincheras en Masaya, pese a que el ataque era desigual. Dice que los morteros no eran ni la sombra de las metralletas que portaban los hombres armados del Estado. Que las personas pues que
estuvimos y seguimos pidiendo justicia y un cambio, pues nos tocó estar detrás de unos adoquines, ¿verdad? Soportando balas. Fue como pelear con uñas y piedras contra armas de guerra. Algo que no es muy grato, ¿verdad?, para las personas cuando la vida de uno está en riesgo. Recuerdos que tienen sentimientos muy difíciles. Personas que estuvieron en ese momento que hoy ya no están, ¿verdad? Así de que gracias a Dios aquí estamos vivos, dándole gracias siempre al Creador porque nos tiene con bien y esperando siempre que se pueda hacer la justicia, porque hay muchos crímenes que se cometieron y aún no hay quien pueda, ¿verdad?, responsabilizarse. A Cárdenas, Ortega lo convirtió en su reo político desde el 30 de noviembre de 2019 y no fue hasta su excarcelación y posterior destierro el 9 de febrero de este año que recuperó, en teoría, su libertad. Otro de los que no olvida el 17 de julio es el 2 veces preso político y ahora excarcelado desterrado Yubran Suazo. Originario de la ciudad de Las Flores, revive el repique de campanas que avisaba sobre la entrada de las tropas de matones orteguistas. Me es imposible no recordar esta fecha con aquel repique de campanas de la iglesia San Sebastián a eso de las 5:30, 6 de la mañana, donde alertaba a los monimboseños de un ataque que se estaba librando desde la zona norte de la ciudad de Masaya. Era el plan limpieza, la segunda parte del plan limpieza, porque tenemos que recordar que en Masaya se llevó en 2 etapas. La primera, que fue cuando asesinan a Marcelo Mayorga el 18 de junio y logran botar todas las barricadas que se encontraban desde la carretera Masaya, pasando por Ticuantepe, Nindirí, la entrada de Masaya, el barrio San Carlos, Las Pérez Ponce y todos los barrios que conllevaban hasta llegar al centro de nuestra ciudad. Y ya posteriormente, la segunda etapa, que es cuando ya pretenden no dejar la mínima muestra de resistencia de ese heroico Monimbó, es en una fecha como hoy, que con gran valor, determinación, coraje y gallardía, estos patriotas, estos monimboseños se rifaron a defender las barricadas desde la esquina de Ondiolinto Valle, una esquina emblemática de nuestra ciudad por el paso de la historia, y que continuó esa resistencia desde las 6 de la mañana hasta horas de la noche de ese mismo día. En la operación limpieza, la misión de los armados también era capturar a los líderes de las protestas, que según el régimen se constituían como los cabecillas de la rebelión. Yubran remarca que Masaya fue uno de los bastiones de lucha en los que el gobierno descargó todo su odio. Ya el 19 de junio de 2018, las fuerzas orteguistas asesinaron a Marcelo Mayorga, un hombre de 40 años que se defendía con una tiradora. Tendido en una calle, la mujer de Mayorga imploraba por piedad ante los oficiales armados. Solo quería retirar el cuerpo de su marido, pero la barrera de antimotines se lo impedía, mientras los plomazos se estrellaban en las paredes de las casas vecinas. Y ese se convertiría en el antecedente inmediato de la operación limpieza. Un momento, vamos a hacer una pausa y al regresar hablamos con Noel Pérez Miranda, nuestro periodista de Artículo 66 que cubrió en vivo aquella masacre.
En Artículo 66, un equipo de periodistas hemos asumido el desafío de seguir informando sobre Nicaragua pese a la persecución, las amenazas, el exilio y el bloqueo impuesto contra la prensa libre. Mantener esta trinchera en defensa de las libertades públicas de todos los nicaragüenses es un compromiso que hemos asumido porque Nicaragua nos necesita. El desafío de financiar el periodismo que hacemos sigue vigente y siempre podés ayudarnos con una donación para garantizar la sostenibilidad de nuestra cobertura noticiosa, de las investigaciones que realizamos o la producción de este podcast. Tu contribución ayuda a mantener viva la llama de la libertad. No nos dejes solos. Unite a nuestro programa en articulo66.com/donar y contribuí con lo que te sea posible. Toda ayuda, sin importar el monto, es infinitamente vital para nosotros. Recordá articulo66.com/donar. Muchas gracias. Con Masaya no se juega, como Limón no se juega. ¡Las vas a pagar! A algunos, como a Noel Pérez Miranda, les ha tocado esquivar las balas por trabajo. El periodista nicaragüense corrió el riesgo de adentrarse en las trincheras de Masaya, en medio del ataque con armamento letal. Fue increíble ver a gente armada, vestida de azul, atacando a un pueblo que se defendía con morteros, con bombas de contactos, con piedras, con tiradoras. Sin embargo, la mayoría de los jóvenes resistieron hasta donde pudieron. Como periodista pude ingresar a eso de las 5:40 de la mañana a la zona y la valentía de los muchachos fue notoria. Ellos se organizaban esperanzados que tal vez no iban a llegar a la zona donde ellos estaban, pero los RPG-7, los lanzagranadas se escuchaban más cerca, gritos en algunos sectores donde entraban los policías, causaba cierto pánico. Yo di seguimiento a toda esa zona y a eso de las, a eso de las 9:30 de la mañana, hay un grupo de jóvenes que quieren huir a otro lado porque ellos están lanzando morteros, pero estaban siendo atacados con balas. Entonces tratan de salir de la zona y se llegó a un punto que se llama Olinto Valle, cerca la esquina de Olinto Valle, así se llama, queda a 2 cuadras del Colegio Salesiano en Masaya. Y ahí habían hecho una zanja los autoconvocados para poderse proteger. Sin embargo, cuando tratamos de cruzar, digo tratamos porque yo también iba dando cobertura, a 2 jóvenes los alcanzaron un disparo. Me voy a acercar un poco para llevar mejores imágenes que evidencian este acto cruel e inhumano. Le tocó ver morir a atrincherados y fue testigo de la violencia. No se lo contaron, con su celular lo transmitió en vivo y hoy, aún con incertidumbre, cuenta cómo se salvó de la balacera. Para mí es un milagro de Dios estar vivo, porque ese día eran lluvia de balas, ver cómo se destruían los adoquines con el RPG-7, eso fue espantoso. Fue espantoso, pero la valentía de estos jóvenes, porque la mayoría eran jóvenes, fue increíble. Fue increíble la resistencia de todo ese pueblo de Monimbó. Y como periodista, bueno, lo único que queda es contar y seguir informando sobre lo que ha sucedido y sucede en Nicaragua. ¿Qué me atemorizó? Era ser impactado de una bala, porque ya había visto caer a 2 muchachos. Hacía unos 2 días atrás había visto a un señor que cerca de San Miguel le habían impactado una bala en el pecho y había muerto al instante. Entonces estaba eso, pues, que en qué momento te iba a impactar una bala o si ibas a llegar vivo a tu casa. Era ese temor, pero a la vez estaba esa adrenalina de informar y de estar consciente de que yo no andaba haciendo proselitismo, no andaba haciendo activismo político, andaba informando.
se resguardó en una vivienda aledaña. Noel rememora que después del ataque no todo había acabado. La cacería de brujas continuaba y la señal era detener a los líderes. Los familiares de ellos sufrieron la violencia de los grupos de choque. Lo increíble de ese día fue el anochecer. El anochecer, Marlene, yo creo que para las personas que fueron torturadas ese día quedará en sus recuerdos más dolorosos. Los gritos en las noches que llegaban a sacar a los opositores, a los autoconvocados, a una señora que le rayaron sus piernas con un bisturí hasta que dijera dónde estaba su esposo, a un señor que vende caramelos, le desbarataron la puerta de su casa buscando opositores. Fue increíble, los testimonios son demasiado. Ortega sabía que Masaya era territorio perdido para él. El rechazo hacia su persona, su familia y su gobierno quedó demostrado en su intento frustrado de llegar a Masaya, al llamado repliegue táctico, una conmemoración sandinista que revive uno de los eventos guerrilleros estratégicos de 1978, cuando los insurgentes del FSLN se replegaron de la Guardia Somocista. En el 2018, Ortega recibió una de las primeras muestras del repudio. Los masayas le cerraron las puertas y el tirano apenas pudo llegar a su cuartel policial, donde lo recibieron sus policías y un grupo reducido de fanáticos. Porque sabíamos lo que significaba utilizar las armas que tiene la policía aquí y empezar a disparar para defenderse. Que eso lo hace cualquier policía en el mundo. Hasta aquí llegamos con esta edición de nuestro podcast Ahora de este lunes. Este episodio lo dirigió Marlene Balmaceda con la colaboración en producción del periodista Noel Pérez Miranda. Recuerde que usted puede sumarse a este programa a través de nuestra línea de donaciones para que podamos seguir ejerciendo el periodismo libre y defendiendo las libertades públicas. Deje su contribución en www.articulo66.com/donar. Soy Álvaro Navarro, gracias por escucharnos.